y por eso nos comunicamos con alguien que ha dedicado buena parte de su esfuerzo al análisis de la política internacional. Él es doctor con maestría en Ciencias Sociales y en Políticas de Desarrollo. Y me refiero a Gabriel Merino, a quien tengo el gusto de saludar. Hola Gabriel, Claudio Angelini quien te habla, Juan Reginato y Daniel Guerín, te saludamos desde Bahía Blanca. ¿Qué tal, Claudio, Daniel y Juan? ¿Cómo están? Un gusto charlar con ustedes. Muy bien. Buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto para nosotros también, Gabriel. Bueno, la cuestión, como dije en la introducción, esta nueva agresión de Israel, ahora en esta oportunidad de Irán, mientras la agresión al pueblo palestino sigue vigente, la leemos con una gran preocupación, si querés desde el punto de vista egoísta, ¿no? Por lo que nos puede pasar como seres humanos. Pero en principio te pediría que nos caracterices un poco qué es lo que está pasando. Bueno, ahí yo creo que el ataque lo tenemos que ver en relación a 4 cuestiones fundamentales por parte del gobierno de Netanyahu y la dinámica ahí de la región de Medio Oriente. En primer lugar, hay una necesidad o una decisión de avanzar hacia una guerra con Irán ya desde el año pasado, que está vinculada a también la necesidad de Netanyahu, en una situación de debilidad política y judicial importante, de perpetuarse en el gobierno y en su alianza más fuerte, ¿no? con los sectores sionistas más de ultraderecha dentro de Israel. Bueno, para ellos, para esa coalición, la guerra es el activo clave para mantenerse en el gobierno. Uh-huh. Después hay una cuestión también muy importante que tiene que ver con aprovechar el gobierno de Trump, donde tiene un gobierno de alguna manera con mucho componente de los neoconservadores que ya estuvieron con Bush, que fueron los que propusieron avanzar en Afganistán, la guerra en Irak, ¿no? La invasión esa. También presionaron bastante fuertemente a Trump para que escale la guerra con Irán en el primer gobierno, que de hecho, bueno, Trump asesinó a un general muy importante iraní, Soleimani, y incluso lo festejó públicamente, ¿no? Entonces, esa guerra con Irán a través de sanciones y operaciones existe, pero bueno, la idea de los neocon es escalar. Hay una interna fuerte dentro del gobierno de Trump, pero lo cierto es que el neoconservadurismo y el sionismo más agresivo y más expansionista tiene un acuerdo. Netanyahu y los neocons tienen muchos puntos en común. Entre otros puntos en común es la idea del gran Israel, que termine de eliminar el Estado, los territorios palestinos, y que termine de eliminar la causa palestina, entre otras cuestiones. Lo vemos con el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Pero este proyecto de Gran Israel tiene a su vez como un punto central el ataque a Irán y tratar de terminar con esa experiencia de la revolución desde el 79 y volver a instalar en su lugar un gobierno afín, un cambio de régimen, ¿no? Entonces eso es muy importante. El tercer punto, si bien Irán no está construyendo una bomba nuclear, y esto lo dicen las propias agencias de inteligencia de Estados Unidos, hace pocos días, ayer o anteayer, salió una nota que yo publiqué en Twitter, o en X ahora, el propio Wall Street Journal diciendo: la inteligencia estadounidense, por más que diga esto después públicamente el gobierno de Trump, dice que Irán no está desarrollando armas atómicas. Aparte, Irán está dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear, mientras Israel no. Pero bueno, hay una idea ahí que Israel quiere mantener el monopolio del armamento nuclear dentro de esa región de Medio Oriente, y ve en el plan nuclear iraní, en el largo plazo, ¿no?, una posible discusión de ese monopolio. Y después, creo que el último punto así importante, como para introducir así la cuestión, es que yo creo que Israel, el gobierno actual de Israel, los neoconservadores,
un conjunto de sectores, ¿no?, del occidente geopolítico, ven con mucha preocupación las tendencias que hay en esa región. O sea, para ellos es la clave, la guerra es ahora, y de hecho Irán trata de evitar por todas formas esa guerra. No solo porque ven como que se han fortalecido coyunturalmente por lo que aparece en Gaza, por lo que pasó en el Líbano con Hezbollah, por lo que pasó en Siria, sino porque además ven que en el futuro esas tendencias le pueden ir, hay un conjunto de tendencias que pueden ir en contra, ¿no? Vemos a un Irán que tiene asociaciones cada vez más fuertes con China y con Rusia, que se incorporó a los BRICS, pero también Emiratos Árabes Unidos se sumó a los BRICS, ¿no?, a este club de potencia, espacio de potencias emergentes. También está Egipto, Arabia Saudita que se está por sumar, Turquía que está como socio, no como miembro pleno, pero sí como socio, acuerdos entre Irán y Arabia Saudita justamente mediados por China, ¿no?, que antes tenían una relación muy conflictiva, pero eso se apaciguó en gran medida bajo la mediación de China. Entonces, una región que se va alejando del occidente geopolítico, creo, y que se va acercando al mundo emergente, y eso para Israel y para particularmente el gobierno de Netanyahu, ¿no?, ¿no?, donde por el cual Israel juega ahí como gran fortaleza del occidente geopolítico en la disputa por la región. Bueno, ven como negativa esa tendencia y dice, bueno, hay que acelerar ahora la guerra, y es el momento para ir contra Irán, y creo que ahí por eso lanzan estos ataques. Gabriel, Daniel Guerín te saluda. Me da un montón de explicaciones a lo que veo en Medio Oriente, esta alianza que estás expresando, del sionismo con los neoconservadores norteamericanos o mundiales. ¿Cómo entra en esa tesis la avanzada sobre Siria? ¿Está dentro de este esquema o es una anomalía en este esquema que planteas de esta alianza, de esta asociación o alianza neoconservadora y sionista? Yo creo que en el caso de Siria no tuvieron tanta participación en estos sectores. En el caso de Siria había un Bashar al-Assad muy golpeado, que nunca pudo recuperar todo su territorio sirio, de hecho. Seguía estando fracturado, ¿no? Los kurdos por un lado, hacia el norte, otra parte más bajo influencia turca, otra parte más bajo el Estado Islámico. El apoyo de Rusia e Irán a Bashar al-Assad venía más raleado con algunos conflictos, además una Rusia más preocupada por la guerra en Ucrania. Ajá. Y creo que ahí intervinieron más, o sea, Qatar o Turquía en el nuevo gobierno sirio, en las milicias triunfantes, que el sionismo y los neocon, aunque le vino bien, porque debilitó eso, el famoso eje de la resistencia, es decir, un conjunto de milicias chiitas desplegadas en Irak, en Siria y en el Líbano, bueno, Hezbollah, que eran parte de ese eje de la resistencia, que se enfrentaban, ¿no?, a este sector, al sionismo más duro. Pero bueno, creo que le vino bien lo de Siria, pero no fue de oportunidad, yo, digamos. Sí, claro, fue una oportunidad, pero no necesariamente lo que lo explica. Igualmente pensemos que en el gobierno anterior de Trump había otra Siria, con Bashar al-Assad, que había sobrevivido por apoyo, entre otros, de Rusia e Irán, más sus propios factores internos, pero y así todo. A ver, nosotros estamos en una guerra mundial híbrida y fragmentada, ¿no?, que tiene distintos focos. Y ese foco de Medio Oriente o del centro de Afro-Eurasia, como prefiero yo llamarlo, de esa región, es un núcleo fundamental, es una región fundamental, y la guerra contra Irán viene de hace rato, digamos. O sea, lo que pasa es que, bueno, ahora está escalando, pero viene de hace rato. Gabriel, y entonces, ¿cómo debe leerse la actitud de Trump
Cuando él era candidato prometía la paz, decía que en 5 minutos iba a arreglar la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, dicho en francés, reculó en chancletas. ¿Cómo ves ese giro? ¿Era porque directamente estaba mintiendo o hubo intereses que lo forzaron a esta nueva actitud? Y creo que ahí hay varias cosas que se ponen, hay que poner sobre la mesa. Una, la propia interna del trumpismo, ¿no? Que es, el trumpismo tiene distintos componentes. Entonces vos tenés, por ejemplo, por un lado, los neocons, que son guerreristas, entiende que, y no solo guerreristas, que desde que desarrollaron esa idea del nuevo proyecto para el nuevo siglo americano, en los 90, viene insistiendo que controlar Medio Oriente es clave para la primacía de Estados Unidos. Y eso lo vimos con Bush, y lo vimos en el primer gobierno de Trump, y lo volvemos a ver, porque tienen puestos claves, ocupan lugares de poder muy importantes, y son parte del gobierno actual. De hecho, en su momento Trump había filtrado cómo contenía a John Bolton, en el primer gobierno, a su propio consejero de Seguridad Nacional, que quería ir a la guerra con Irán. Entonces, ese sector está. El tema que después están los MAGA, el núcleo duro de Make America Great Again, como le dicen, ¿no? El nacionalismo más aislacionista, que no quiere saber nada con la guerra, que lo ven como gasto, pérdida de vidas, más desgaste de Estados Unidos, sobre expansión imperial, ¿no? Y ahí Steve Bannon o Tucker, ¿no? Presentador de la Fox, creo que es muy activo y que hizo hace unos días, una entrevista a Ted Cruz, uno del ala más neocon, que bueno, un cruce, se mataron, o sea, y sobre todo Tucker, digamos, lo despanzurró a Ted Cruz porque le hizo preguntas. Un ignorante del Medio Oriente, digamos, no sabía, que no sabía nada, que quería llevar. Pero quería hablar de guerra y no sabía a dónde, digamos. Claro, no sabía ni a quién se estaba enfrentando, digamos, pero bueno. Ahí ves esta tensión, pero hasta incluso el propio establishment estadounidense, un sector, no quiere saber nada. A mí me sorprendió mucho una nota en Wall Street Journal, esta nota, ¿no? que decía justamente que la inteligencia de Estados Unidos decía que no hay que no hay una búsqueda por parte de Irán de un arma nuclear. Que fíjate que la diferencia, hay un Irán, en Irak, la guerra con Irak, todos cerraron filas bajo la tesis de que Irak tenía armas de destrucción masiva, que después se demostró que no era así, bueno, pero todos cerraron filas ahí, nadie se cuestionó. Acá, en cambio, el propio Wall Street Journal, el diario, uno de los periódicos del poder económico estadounidense, diciendo, acá Irán no tiene eso, no es esa la excusa para la guerra en todo caso es otra vez la idea de un cambio de régimen. Entonces, vos ves ahí las internas fuertes, incluso también tenés internas con la fractura con los globalistas, porque los globalistas propician más cierto acuerdo mínimo con Irán, también para que Irán no avance tanto en su relación con China y con Rusia. Entonces, está muy fracturado Estados Unidos políticamente y adentro del trumpismo. Y después Trump, creo que, así como a veces los globalistas siguen soñando con un mundo unipolar, y por eso después, ¿no? Claro. Tienen fuertes contrastes con la realidad. También Trump tiene esa cuestión de que cree que con Estados Unidos, con el poder, puede hacer lo que quiere, o tiene una capacidad extraordinaria, y después te das cuenta que no. Y después, no solo por los problemas y las tensiones y los tironeos internos que tiene, sino también porque después no le puede imponer a otro la voluntad, no le puede decir a Rusia, bueno, tenés que firmar este acuerdo, porque Rusia te va a decir que sí en uno, que no en otro punto, y bueno, y tenés que negociar, y Rusia está ganando esa guerra con muchos costos, no sin problema, pero ese enfrentamiento con la OTAN en Ucrania lo está ganando, y después, bueno, no va a aceptar, por lo tanto, lo que Trump le diga a Putin lo que tiene que hacer, aunque Putin muy cuidadosamente trata de mantener ahí una buena relación con Trump. Me parece que ahí, y lo mismo con Irán. Mirá, un dato muy importante es que antes que asuma Trump, unos días antes que asuma Trump, Putin hace un acuerdo estratégico integral con Irán. Entonces eso es todo un dato.
Y ahora salió hace poco diciendo, bueno, nosotros le ofrecimos sistemas de defensa antiaérea y todo, todavía Teherán no quiso, nuestros amigos, aparte habló pero como diciendo, si es necesario le vamos a dar, que es todo una llamada de atención a Estados Unidos porque le está diciendo, vos vas a entrar con aviones a bombardear, pero si hay sistemas de defensa aérea rusos, te quiero ver, o sea, vas a tener altos costos. Porque Rusia, si algo que tiene justamente son sistemas avanzados de defensa aérea. Ninguno es invulnerable, porque lo estamos viendo, el propio Israel lo está sufriendo en carne propia, pero tiene una capacidad de daño, esos sistemas, muy, muy importantes. Entonces, bueno, eso se está viendo, ¿no? Me vienen dos preguntas a esto. Una es sobre, primero una especie de comentario. Digo, si para mí, a veces pienso que lo que está haciendo Putin en la relación con Donald Trump es aquella vieja máxima de que si el enemigo se equivoca no lo molestes, que está dejando, y en ese juego de dejarlo hacer, pareciera ser que Ucrania queda en manos de la Unión Europea. Y la otra, pueden estar pensando en una guerra de largo aliento, de desgaste, tanto Irán sobre Israel como Israel sobre Irán, para esta situación de decir, bueno, te pongo en una guerra prolongada, al estilo de que los norteamericanos pueden hacerlo porque las guerras ocurren a muchos kilómetros de su frontera, normalmente no han ocurrido cerca, pero me da esa sensación de que puede ser una de las tesis. ¿Lo ves algo así? Yo creo que en el caso de conflicto, o sea, en el caso de Medio Oriente, en realidad Irán quiere una guerra de desgaste, me parece, en todo caso. Ajá. Y no Israel. Israel necesita una guerra corta, que por lo general, que eso es lo que pensaba cuando hizo la acción inicial, sorpresiva. Piensen ustedes, cuando lanza el ataque Israel, que fue golpeó muy fuerte, golpeó aparte asesinó a cantidad de dirigentes muy importantes de Irán, de cuadros científicos, cuadros militares de primera línea, golpeó sector nuclear, golpeó sistema de defensa antiaérea, bueno, o sea, fue muy efectiva. Fue una sorpresa importante porque días después, este domingo que pasó, supuestamente era la sexta ronda de negociaciones de Trump con Irán. Entonces, ¿no? Ahí aprovechó. Y creo que lo que había pensado, como sucedió históricamente, por eso la famosa guerra de los 6 días, y bueno, en la historia, si Israel gana la guerra corta, aprovechando sorpresa, pero también una formidable capacidad militar, otorgada sobre todo porque es una fortaleza de ese occidente geopolítico, entonces tiene acceso a armas, a desarrollo muy importante, más lo que puede desarrollar de forma autónoma, y un Mossad muy efectivo en infiltraciones y eso. Pero Irán mostró cierta resiliencia, importante resiliencia, se recuperó, y una capacidad misilística importante que está hackeando Israel, porque Israel es un territorio muy chiquito, son apenas 9 millones de personas, y tener amenazada todos los días Tel Aviv con misiles hipersónicos, que muchos de esos penetran la famosa cúpula de Hierro y otros sistemas de defensa, bueno, es un problema para Israel. Entonces, ahí yo creo que tiene un inconveniente, o sea, que por eso creo que está llamando muy fuerte y desesperadamente a que intervenga Estados Unidos y a esta suerte de rendición incondicional medio ya, o sea, que eso no avance hacia una guerra de desgaste mayor, digamos, o que se mantenga, ¿no?, en una guerra de desgaste hacia esta escala, de este nivel, porque, insisto, ya había una guerra híbrida que se estaba desarrollando. Claro. Eso me parece importante, digamos, señalar por el lado
por el lado del Medio Oriente. Y por otra Después, parte, Gabriel, sí. te quiero preguntar, siendo Israel, como decís vos, un país pequeño, ¿qué capacidad de financiamiento tiene para bancar una guerra que se prolongue demasiado? Bueno, yo creo que esa es la menor de las debilidades, porque justamente atrás de eso está el occidente geopolítico, digamos, y los sectores sionistas más importantes que tienen mucha capacidad de financiamiento, digamos, y Estados Unidos eso lo va a seguir poniendo, esa capacidad, ese financiamiento. El gran problema es si resiste el tema que pasa con la población, y insisto con esto, porque además es un gobierno débil, un gobierno que tiene muchos cuestionamientos, Claro. que está hace tiempo, viste, con posibilidad de perder el poder. Entonces, bueno, creo que ahí, a ver cuánto resiste la población, es una población, insisto, pequeña, no puede haber una guerra. Igual no tienen frontera común Irán e Israel, pero no es que puede ir a una guerra. Estamos hablando de Irán, que tiene 92 millones de personas. Claro. No puede ir a una guerra convencional con Bueno, ecércitos en el territorio. El Es cuerpo decir, a es otra. cuerpo no le va a funcionar, Claro. por más bueno que sean sus soldados. ¿Sí? Y no es no es la guerra que quiere Israel, me parece. Claro, la guerra de los 7 días ya pasó. Claro. Ya fue, no se Ahora, repite. yo, Gabriel. Claro, y ahí se aprovecharon, claro, Sí, no, esos ataques relámpagos que destruyeron capacidades del adversario muy rápidamente y que dejaron Conquistaron el descolocado. territorio, el asalto del Sinaí, y ahí se quedaron hasta el día de hoy. Pero eso en Irán no es posible. Claro. Gabriel, Juan Resinato, te saluda. En tal, medio Juan? de esto que estás describiendo, ¿qué tenemos que hacer firmando un memorándum? Digo, ¿qué tenemos ¿qué tiene que hacer Argentina firmando un memorándum con Netanyahu en este momento, en este lugar y adoptando una posición de absoluto seguidismo con el gobierno de Israel? Y bueno, hoy tenemos un gobierno, ¿no?, de una política paracolonial con ese polo de poder anglo-estadounidense, y particularmente dentro del polo de poder anglo-estadounidense con los neoconservadores y estos sectores del sionismo más agresivo de ultraderecha. Eso es así, ¿no? O sea, eso es una fuerza aparte que interna, no es lo exterior, digamos. Son actores que están. Los sectores que conducen, además, las entidades judías son esos sectores más agresivos, de ultraderecha, ¿no? Que apoyan a Netanyahu. De hecho, mira, es increíble, uno tiene más pluralidad de voces dentro de Israel, si lees a Haaretz, por ejemplo, que lo que hay en la prensa argentina. O sea, tenés más información y más pluralidad, porque acá es casi monolítico, o sea, en los grandes medios, y los grandes medios de un lado, de otros lados, ¿no? Estamos hablando de grandes medios en general. Acá, ¿no? Es tremendo, ¿no? El peso de esa línea, de ese sector. Sí, basta ver la bandera israelí en el escritorio de algunos locutores. Exactamente, pero no solo eso, no solo en esos medios. Digamos, es muy difícil plantear voces disonantes en otros medios también. Sí. Más allá de unas cuestiones críticas, ¿sí?, superficiales, pero sí, es difícil plantear muchas cuestiones en muchos lados. No solo en los que tienen la banderita. Entonces, eso te muestra un nivel de influencia fenomenal, que incluso contrasta con América Latina, con otros países de América Latina. Es otra cosa Brasil, es otra cosa Chile, es otra cosa, ¿no? Otros países hay otra realidad. Entonces, bueno, también habla no solo de un gobierno, sino del poder que tiene esa línea neoconservadora, sionista, ultraagresiva y expansionista en nuestro propio territorio. Una última por mi parte, te estamos sobreexigiendo. En este momento se está desarrollando el Foro Económico de San Petersburgo. Una actividad organizada no sé, lleva como, creo que casi 30 años, que se organiza en San Petersburgo, y que
está habiendo un encuentro ahí que sería una especie de Davos, no sé, como para compararlo, para ver de qué se está hablando o a lo que me estoy refiriendo. En el que hay representados, no sé, 120 países, una cosa por el estilo, con una sumatoria de reuniones bilaterales de economía, de negocios, pero que está íntimamente ligado a todo esto y está ocurriendo adentro de la Federación Rusa. En el que no me cabe ninguna duda de que el conflicto Irán-Israel en cada uno de los temas debe ser el segundo tema, después de decir qué tal, cómo te va, no te acordás de mí, y debe ser inmediatamente que comienza esta conversación. Ese tipo de encuentros, ¿podrían poner paños fríos en esto? O por lo menos abrir mesas de debate que den alternativas a esto que nos estás planteando, que parece que son dos gallos de riña que queremos que se pongan de acuerdo. Los gallos de riña no se van a poner de acuerdo y van dispuestos a la pelea, y que el argumento es la pelea. ¿Puede llegar a ocurrir alguna variante, alguna salida negociadora, se abre una ventana sorprendente de que se paralice el envío de misiles para un lado y para el otro? Mira, eso va a depender de Trump, básicamente. Ajá. Irán no quiere la guerra, así que... Porque quiere... Primero porque se siente en una situación más débil ahora, pero además porque no le interesa una guerra así convencional y entiende que se puede fortalecer en el marco de los BRICS, de estos acuerdos con China, con Rusia, con Pakistán, con nuevas relaciones en Medio Oriente. Se está pensando en otra cosa Irán. Ahí hay un conjunto de actores interesados en la guerra y en la escalada que hay que ver. A ver, Trump anunció un ataque directo, un involucramiento directo. Sí. Incluso envió los bombarderos y los portaaviones y las capacidades, los instrumentos para llevar adelante ese ataque. Pero por alguna razón se frenó. Creo que en parte por las tensiones internas, quizás por alguna conversación también con Putin, no sé, quizás por la evaluación que se hizo sobre qué implicaba esa guerra y tener un nuevo Irak multiplicado varias veces, porque Irán es más poderoso que Irak, sería un problema, bueno, no sé. Pero la cosa es que por ahora esa idea de que directamente Estados Unidos bombardeando Irán, por alguna razón, no se ejecutó. Quizás se ejecute en unos días. Pero bueno, hay que ver. Por eso va a depender. La escalada depende en gran medida de la decisión de Estados Unidos. Estados Unidos tiene bases en Irak, vecino de Irán, es una obviedad. Pero la hegemonía, o por lo menos la hegemonía de Estados Unidos en Irak, no pareciera ser tan absoluta. ¿Irak está haciendo algún movimiento? ¿Está jugando algo? Ni siquiera tiene hegemonía en Irak, al contrario, porque se tiene un poder ahí, pero tiene... Irak, el problema de Irak es que la mayoría es chiita, ¿no? En el mundo musulmán se divide entre sunitas y chiitas. Claro. Los iraníes son los chiitas, e Irak derribaron a Saddam Hussein, que era sunita, y terminó, eso dándole más poder a una mayoría chiita más cercana a Irán, aunque bueno, equilibra ahí con Estados Unidos. Pero de hecho, muchas, dentro de Irak, Irán tiene muchísima influencia y sí juega un papel. Entonces ahí tenés un juego de Estados Unidos y si paren, muchachos, que lo avanzado lo retrocedemos. Y no tiene... A ver, por eso digo, hay tanta discusión y por eso Wall Street Journal te dice, sale a operar una nota donde diciendo Irán no está buscando el arma nuclear, así que no juegan con eso. Claro. Y es una forma de decir, no nos enganchemos en esta idea de cambio de régimen que va a ser un desastre. O sea, hay una discusión interna profunda, no sé quién se va a terminar imponiendo. Creo que a Trump le avisaron, pero no creo que haya sido su decisión el ataque a Israel, creo que fue un hecho consumado. Obviamente le avisaron, porque eso se operó con Estados Unidos también, pero insisto, los neoconservadores tienen muchísimo poder.
Me parece que se lo impusieron ese ataque. Después él se subió diciendo sí, atacamos, pero perdió mucho poder porque, a ver, o quedó como que estaba engañando a Irán con conversaciones para que por abajo lo ataquen a Irán, o sea, detrás o de sorpresa, o perdió mucho poder porque le avisaron, pero casi que eso estaba consumado ya. Así que en cualquiera de los casos, y ahí ves, bueno, esa disputa que hay. Entonces también hay que ver qué capacidad de decisión tiene Trump. Sí, o sea, sí o sí, igual para lanzar un ataque directo con armamento y pilotos estadounidenses a Irán, eso sí lo tiene que decidir Trump y bueno, hay que ver qué termina decidiendo. Muy bien, Gabriel, no te queremos robar más tiempo, has sido demasiado generoso con nosotros esta tarde, así que te queremos agradecer infinitamente y como siempre decirte hasta pronto porque te seguiremos molestando. Bueno, les mando un gran abrazo. Gran abrazo, Gabriel, muchísimas Un gracias. abrazo, Chao. Gabriel. Muy bien, era Gabriel Merino, él es doctor en Ciencias Sociales y en Política de Desarrollo y como ven, un profundo conocedor de la cuestión geopolítica.